Hola, buenos días. Mi nombre es Saúl Uribe Taborda, soy profesor de la carrera de Psicología. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema con las normas APA. Recordemos pues que nos habíamos quedado en la estructura de los textos. Ahora vamos a trabajar el cómo debemos citar los textos. El formato de las normas APA en la séptima edición nos plantea entonces una nueva forma de trabajar los textos, de presentar los textos. En un primer momento entonces nos está hablando de que todas las márgenes de nuestro texto realizado en Word deben ir a 2.5 centímetros, tanto en la parte superior como inferior, derecha, izquierda. La letra del texto debe ser Times New Roman 12 puntos. También la letra de los títulos y de las tablas y gráficos debe ser Arial 12 puntos. Y es importante destacar que cada párrafo se inicia con una sangría de 5 espacios, es decir, la barra del tabulador. El texto debe ser alineado a la izquierda, no podrá ser justificado, siempre alineado a la izquierda. Las páginas van a ser numeradas en la parte superior derecha del documento. Ojo, superior derecha. Todo el texto se deja a doble espacio y esto es importante que lo tengan presente. También es muy importante que cada vez que se inicie una nueva sesión o capítulo, debe comenzar en una hoja nueva. Es decir, los títulos tienen que ir encabezando las hojas del documento. El espacio que se comprende entre el punto final de un párrafo y el inicio del otro debe ser doble espacio. Y esto es importante que lo tengamos presente porque, insisto, es una forma de estandarizar la forma en que vamos a presentar nuestros trabajos. Aquí hay un punto importante y fundamental a tener presente y es cómo vamos a citar, cómo vamos a presentar nuestras gráficas, mapas, imágenes en el texto. Entonces vamos viendo que en el uso de imágenes es muy clave porque las imágenes en APA son consideradas o son aquellas, son gráficos, son mapas, ilustraciones, son fotografías. Todos estos recursos son considerados figuras dentro de la organización del conocimiento. El tipo de letra con el cual yo voy a mencionar estas gráficas, fotografías, ilustraciones es Times New Roman tamaño 10. La extensión de las notas al pie deben ser igual a la figura y debe ir debajo de la misma como se ejemplifica, ¿cierto? Estamos viendo un mapa y estamos viendo que empezamos a mencionar el mapa como una figura que dentro de los textos tiene un número y un título. El título de esta imagen debe de ir en cursiva, ¿cierto? Debe ir en Times New Roman 10 y en cursiva como se muestra en la imagen. La letra no va centrada, la letra va a igualar las márgenes que tenemos con la imagen o la tabla. En este caso, como se evidencia en el ejemplo. El uso de tablas, que también es muy común dentro de los procesos de presentación de los textos, de los trabajos, de las tesis, etc., van nombradas en la parte superior izquierda, tienen entonces el mismo tipo de letra, Times New Roman, el tamaño 10, y debajo con mayúscula inicial. El título correspondería básicamente como se ilustra en el ejemplo. Tabla 1 y abajo le damos
un enter e iniciamos con análisis de ventas anuales. Como ejemplo, he traído esta tabla que nos ilustra bien cómo debe de ir presentada las tablas. Es importante destacar que las tablas no van centradas en el cuerpo del texto, siempre van alineadas al mismo sentido del texto. Hemos dicho pues que el texto debe de ir a la izquierda, alineado a la izquierda. Las tablas también deben ir alineadas a la izquierda, no van, los títulos de las tablas no son centrados, van alineados en el mismo sentido del texto. Vamos viendo otros ejemplos y esto es muy importante porque vamos a entrar en la forma en que debemos citar los trabajos que estamos entonces utilizando dentro de nuestro proceso de investigación. Habíamos explicado en el video anterior que era una cita y cómo se definen las citas, ¿cierto? Entonces, las citas en APA, digamos, o el formato de la cita en APA, va de la siguiente manera. Es el autor, primer apellido, y la fecha. Esto quiere decir que cada cita deberá informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente, es decir, del artículo, del capítulo del libro, de la entrevista, etc. Adicionalmente, tenemos que tener presente que una referencia completa debe aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final de todo texto. Existen dos principales casos de citas, los cuales son los siguientes, ¿cierto? Entonces tenemos una cita textual. ¿Qué nos dice la cita textual? La cita textual nos dice que debe contar exactamente las mismas palabras del autor. Yo no puedo alterar la cita, ¿cierto? Si el autor original del documento, voy a colocar un ejemplo, tiene un error de ortografía, yo no puedo corregir ese error de ortografía. Yo tengo que dejarlo tal cual. Esto ocurre, por ejemplo, en textos de carácter histórico, ¿sí? En textos que fueron escritos hace 100, 200 años atrás. Recordemos que el lenguaje ha ido cambiando y en ese sentido estas citas suelen ser bastante particulares porque muchas veces el investigador, el estudiante, se siente tentado a generar un proceso de corrección ortográfico y eso sería alterar los pensamientos, alterar la cita y eso es completamente inapropiado dentro del ámbito de la investigación. Entonces, la cita textual debe, si la cita contiene más de 40 palabras, se escribe aparte del texto, ¿cierto? Es decir, tenemos un contador de palabras que nos permitirá definir si lo que yo estoy citando tiene más de 40 palabras, lo que yo voy a hacer es separar esa cita del párrafo y la voy a colocar aparte de este. Voy a iniciar con sangría y no va a tener comillas, no va a tener cursivas y además el interlineado que debe tener es doble. Doble y en ese sentido cuando uno está leyendo no se da cuenta inmediatamente que es una cita. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos del autor. Entonces si la cita termina en datos, pongo el punto y ahí abro paréntesis y coloco los datos del autor, ¿cierto? Si la cita textual tiene menos de 40 palabras, se incorpora en el texto y aquí sí utilizo comillas, ¿cierto? Y debo colocar un punto antes de los datos del autor. Por ejemplo, ¿cierto? En este tipo de citas se debe incluir el número de página además de la información del autor y la fecha. Aquí vemos un ejemplo. Derrida 1889, página y luego le damos el número de la paginación en la que está la cita, ¿cierto?
Hay citas que son citas parafraseadas, ¿cierto? Ya no son citas textuales, ya no es tal cual lo que me está diciendo el autor, sino que es una forma de traer algunas ideas de los autores a los documentos que estamos elaborando de manera parafraseada. Entonces, la cita parafraseada se utilizan las ideas del autor, pero no sus propias palabras. En este caso, se debe citar el trabajo original al final del párrafo o de la idea. Aquí no es necesario, y esto es importante, incluir el número de página de la cita. Entonces traigo un ejemplo, Uribe, 2022, ¿cierto? Este tipo de cita es sumamente problemática, digamos que tiene un nivel y quien las utiliza debe tener una capacidad importante de abstracción de la idea de forma tal que no termine generando un plagio de la cita que está parafraseando. Tenemos entonces otros ejemplos de cita y aquí tenemos, por ejemplo, de acuerdo a Sánchez, el planeta es azul. ¿Cómo podría yo iniciar citas dentro de mi texto? ¿Cierto? El ejemplo 2, en 1994, Sánchez ha concluido que el planeta es azul. ¿Cierto? Miren cómo vamos organizando los textos previos a la utilización de la cita. El ejemplo 3 también es bastante ilustrativo. De hecho, el planeta es azul y cito el autor. Miren, con un autor, todo lo que yo puedo establecer a la hora de introducir la cita. Esto es importante porque muchas veces las citas las utilizamos y no tienen mucha concordancia entre el fin del párrafo que estamos escribiendo, la cita y el párrafo siguiente. No hay cohesión textual. Entonces es importante tener presente estos ejemplos para que ustedes cuando estén trabajando sus textos tengan algunos pequeños recursos que les permitan ingresar o hacer un buen uso de la cita. El ejemplo 4, el planeta es azul, de acuerdo a Sánchez, pongo el año, seguido de una coma, seguido de la P, que significa página, seguido de un punto, ¿cierto? Y allí coloco el 147 o la página de donde yo haya extraído textualmente el recurso de la cita que estoy utilizando. Y el ejemplo 5 también es muy práctico. Los resultados de Sánchez, 1994, indican que el planeta es azul. Miren todo los recursos que tienen en esta pequeña tabla a partir de estos 5 ejemplos para que ustedes los utilicen dentro de su proceso de citación en los textos que están elaborando. Hay otros casos de citas, ¿cierto? Entonces, el parafraseo o citas indirectas. Estas citas indirectas, digamos, hacen mención de las ideas de un autor con las palabras de quien realiza el trabajo. Esto es importante que ustedes lo tengan presente, ¿cierto? Esto es muy similar a las citas parafraseadas. La diferencia es que no se usan comillas. Sin embargo, se coloca al final del texto entre paréntesis el apellido del autor, seguido de una coma y del año. Cierro paréntesis, punto, ¿cierto? Hay cita de cita y esto es importante porque la cita de cita, os esperaría que una cita que yo extraigo de un texto que a su vez estoy citando, ¿cierto? En este caso se utiliza mucho cuando son recursos históricos, cuando son, por ejemplo, traducciones que no se cuenta con el documento que originalmente utiliza el autor que yo estoy leyendo y entonces establezco una cita de cita. En la cita de cita se plantean fuentes secundarias de información. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando un autor accede a información de otro autor, quien lo está citando en su texto y del cual nosotros no podemos, digamos, acceder a este recurso. Hay otras citas y ya aquí es importante porque miren, si nos fijamos, ya vamos a entrar a la etapa más formal
de las referencias que deben de ir en los textos, por lo general al final, ¿cierto? Entonces se organizan alfabéticamente y con sangría francesa. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, si es un libro, yo coloco el apellido, ¿cierto? Seguido de una coma y las iniciales del autor. Las iniciales separadas por punto y luego entre paréntesis el año de la publicación. Luego voy a colocar el título del libro en cursiva, seguido de ciudad, país y editorial. Si es un libro con editor, entonces yo voy a colocar unas siglas dentro de, después de, antes del año, entre los nombres y el año de publicación. Abro un paréntesis y coloco la sigla ED. ED quiere decir editor, ¿cierto? Coloco el año de publicación, el título en cursiva, la ciudad, el país y la editorial al final. Si es un libro electrónico, igualmente entonces vamos a seguir el mismo camino, el mismo paso de que si fuese un libro editado físicamente, salvo que al final vamos a colocar la palabra recuperado de, y ahí colocamos la URL de donde extrajimos este recurso digital. Por lo general inician con http dos puntos slash, y allí podemos entonces encontrar rápidamente el documento. Si es un libro electrónico con DOI, recordemos que el DOI es un identificador de recursos que se utilizan básicamente o que se comienza a utilizar no hace mucho tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es el apellido del autor, los nombres del autor, el año en que es publicado, el título del texto, y al final vamos a colocar el DOI, que es un número que va a identificar este recurso. Con los capítulos del libro también es importante tener presente que únicamente se trabajan los casos de los libros compilatorios y las antologías, donde cada capítulo tiene un autor diferente y un compilador o editor. Entonces aquí vamos a utilizar el apellido, los nombres y el apellido, el año, si son dos, digamos, si son dos editores, entonces coloco el apellido, las iniciales de los nombres, etcétera, y el año. El título del capítulo, y luego voy a colocar, después de identificar el capítulo que estoy utilizando, ¿sí? Voy a colocar un punto y voy a colocar el nombre, ¿sí?, de quien está publicando el libro, seguido del apellido. Miren que ya no es el apellido y el nombre, sino los nombres seguidos del apellido. Le voy a colocar la sigla ED, que es editor. Voy a colocar en cursiva el título del libro, la página donde se encuentra el capítulo que estoy utilizando en mi trabajo de investigación, la ciudad, el país y la editorial. Aquí hay una tabla resumen que ustedes pueden consultar dentro del material del curso, donde se trabaja libro, artículo de revista, una tesis, un documento de internet, los audiovisuales, las normas jurídicas y los congresos, que son importantes porque son recursos que me permiten entonces acceder a ciertos saberes y conocimientos que están en nuestro medio. Entonces, en el caso de las listas de abreviaturas que uno se encuentra en los libros y que es vital tenerlas presentes, identificarlas, estas son como las más importantes, ¿cierto? Segunda edición, digamos, lo podemos encontrar tanto en español como en inglés. Capítulo, compilaciones, coordinador, ED, que es lo que yo les decía hace un momento de editor, ED, que también es edición, etcétera. Entonces vamos a encontrar una serie de elementos que son importantes a la hora de citar, a la hora de colocar nuestras referencias bibliográficas, dado que, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una edición que puede ser la primera de un libro
y estoy colocando que extraje una cita de una página X dentro del libro, quizás quien acceda a la segunda edición de ese libro no va a encontrar la cita en la misma página que está contenida en la primera edición. Eso nos permite entonces ir dando mayor transparencia y esto es importante, mayor transparencia y mayor orden a nuestro trabajo. Tenemos una lista de referencias en APA, que hay otros casitos que son importantes que ustedes los revisen, los tengan presentes, revisen el material del curso porque les va a permitir entonces organizar sus referencias y sobre todo establecer un sistema de citación estandarizado con el cual podamos identificar rápidamente los trabajos que hemos estado citando o leyendo para el desarrollo de nuestras propias investigaciones, ¿cierto? Entonces tenemos el ejemplo del artículo de revista en el que va el apellido, la inicial del nombre, seguido de un punto, entre paréntesis el año de publicación, el título, miren que ya en el título no va, ¿cierto? No va en cursiva, solo van en cursiva los títulos de los libros y los capítulos del libro. En cambio aquí el nombre de la revista sí va en cursiva, seguida del volumen, el número que en ocasiones lo tenemos, la página inicial del artículo y la página final del artículo. Ahí tenemos un ejemplo. María Agudelo, coma, tenemos la inicial del nombre y Fernández, coma, la inicial del nombre. Tenemos el año de publicación, tenemos el título y además el título de la revista, Psicología Evolutiva, número 12, etcétera. Tenemos aquí otro ejemplo que ustedes pueden ir consultando. Con relación a las tesis, porque es muy normal que en nuestro proceso de investigación tengamos que hacer uso de las tesis que tenemos en los repositorios bibliográficos de nuestras universidades, en las bibliotecas. Entonces tenemos, en el caso de las tesis, tenemos que vamos a trabajar con el apellido, el nombre del autor, ¿cierto? O la inicial del nombre del autor, seguido del año, en cursiva el título del trabajo, ¿cierto? El tipo de tesis, por lo general las tesis son inéditas, entonces yo dejo eso, digamos, explicitado. Y luego le doy nombre de la institución universitaria, lugar, ciudad, país. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? En el caso de los audiovisuales es igual, nombre del productor, nombre del director, el año en que se trabajó ese documental o audiovisual, el título de la película o documental, el tipo de material, ¿cierto? Recordemos que tenemos distintos formatos y es importante especificar esos formatos, si es VHS, si es DVD, si es HD, si es Full HD, si es 4K, el lugar de publicación y quién lo publica, ¿cierto? Entonces tenemos aquí un ejemplo que es importante, ¿sí? Que lo tengan presente. En el caso de las normas jurídicas también es vital que ustedes accedan a ellas, dado que el trabajo muchas veces en el ámbito de la psicología remite necesariamente a tener que revisar leyes, reglamentos, normativas, sobre todo cuando estamos pensando en la salud mental colectiva, ¿cierto? Entonces tenemos que las normas jurídicas tienen una forma también particular de ser citadas y aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos una jurisdicción, es decir, el país o departamento, provincia, municipio, cantón, etcétera. ¿Quién emite? Si es un ministerio, es decir, la entidad que responde a la emisión de esa ley, una designación y número de la norma jurídica. Por lo general, estas además tienen un día, un mes y un año, donde fue aprobada y publicada esto. Ahí tienen un ejemplo. Entonces, por ejemplo,
Colombia, Congreso de la República, Ley 100 del 23 de diciembre del 93, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Y hay siempre diarios oficiales. En todos los países siempre habrá un diario oficial en el que estas tipo de leyes o normas jurídicas se aprueban y se publican. Hay documentos en línea que yo creo que todos accedemos a ellos. Los libros, entonces veíamos hace un rato cómo debe publicarse o citarse un libro, ¿cierto? El apellido, la inicial del nombre, el año, el nombre del libro y recuperado de, y colocamos entonces el espacio virtual. Igual sucede con los artículos de revista. Esta es la manera correcta como deben de ir citados al final de cada texto, al final de su tesis, de su artículo, de su ensayo, ¿cierto? Esta es un buen ejemplo de cómo ustedes deben utilizar sus recursos bibliográficos. Aquí hay una cosa importante y es que los artículos de periódico también hacen parte de las posibilidades de investigar, ¿cierto? Y aquí hay entonces una forma de traerlos a las referencias bibliográficas. Tenemos el autor, el año, el día, ¿cierto? O el mes. En ocasiones los diarios siempre van a tener el día, el mes y el año de publicación, seguido pues del título del artículo del diario que estamos leyendo, ¿sí? Y identificamos el diario. The New York, puede ser El Comercio, puede ser El Tiempo de Colombia, etcétera, o en este caso el New York Times, ¿cierto? Recuperado de, y colocamos la dirección electrónica o el recurso electrónico para que otros investigadores lo puedan rastrear. También podemos citar congresos, seminarios y conferencias, ¿cierto? Esto, como se expresa en el ejemplo, iría entonces Seminario Permanente de Educación Superior, que sería como el evento, el año en que fue efectuado el evento, la ciudad, la universidad, ¿sí? Y hay unos datos pues que son importantes, por ejemplo, va de junio, los días en que se ofertó el evento o el congreso. Las ponencias que se desarrollan en estos congresos también es posible citarlas dentro de nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, sigue el mismo orden dentro de la forma de citar. Apellidos, nombre, como el congreso fue en junio o en julio, entonces yo lo tengo identificado, coloco el mes, coma, el año, y allí coloco en cursiva el nombre de la ponencia, ¿cierto? Y luego, seguido del nombre de la ponencia, el nombre del congreso o evento en el que se presentó esta ponencia. Y al final yo identifico la universidad o la organización que apoyó, organizó el congreso y la ciudad en la que se desarrolló. Con esto pues hemos terminado el tema de hoy y los invito y las invito a que revisen el material de esta sesión del curso porque hay muchísimas otras cosas que son importantes y que quedan en el material bibliográfico de la materia. Muchas gracias y que estén muy bien.